Costas, ¿puedes mirar y activar la conexión con el YouTube? No sé si ahora creo, ahora sí, no, o sí, ahora sí, ¿eh? No vale. sé si Ahora sí. Ahora creo, ahora sí, no, o sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ángel. Ángel, ¿me escuchas? Vale, le preguntaré por aquí, ¿vale? Espera, dame un segundo, Agustín, ¿vale? Sí, tranquila. Porque no sé si Ángel querrá que te presente nuevamente o... Puede ser muy breve y ya está. El título de la aportación, ¿sabes? Y ya está. Vale. Pero bueno, cuando esté esto preparado, ¿no? Todavía. No. Parece que no. Espera, a ver. A ver. Deja ver una cosa. ¿Ángel? Sí, pero... Vale, ahora sí, Agustín. Me dice que te presenta también brevemente nuevamente y ahora sí comenzamos. ¿Vale? Vale. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en la sesión inaugural de la Escuela de Verano. En el día de hoy contamos con la presencia de Agustín, de la Herrán y Gascón. ¿Quién es Agustín? Agustín es doctor y profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado muchísimas investigaciones en el campo de la educación, así como también ha dirigido muchísimas tesis doctorales y realizado diferentes proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Y en el día de hoy, Agustín nos va a desarrollar, nos va a describir un diagnóstico crítico social de la educación en general, ¿no? Pero no más que general, sino que nos retratará un enfoque desde una manera mucho más radical e inclusiva, que es ¿no? lo que él ha venido denominando. La forma que lo estructuraremos será la siguiente. Pasaremos a escuchar a Agustín primero y luego, al final de su charla, los que tengáis alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, lo podéis ir colocando en el chat, que está habilitado, y los que estamos a cargo de la organización transmitiremos a Agustín vuestras inquietudes. Así que, Agustín, cuando queráis. Muchas gracias, Jessica. Y muchas gracias, Ángel, por la presentación. Bueno, mi contribución va a tener pues 3 partes. En la primera voy a explicar un poco qué es esto de enfoque radical e inclusivo. En la segunda me voy a detener en una serie de observaciones que pueden estar abiertas a debate o no, porque son observaciones personales que pueden coincidir con lo que otras personas ven o no. Y finalmente voy a intentar aportar alguna alternativa formativa y curricular. Entonces, lo primero era comentar qué es esto del enfoque radical e inclusivo. Pues el enfoque radical e inclusivo es una elaboración que venimos elaborando hace casi 30 años y que resulta de observar de forma extraña
la educación, que nos es familiar, siguiendo, por tanto, una pauta de Gordon para su sinéctica, que es observar de forma extraña lo familiar para percibir nuevas cosas. Y, en segundo lugar, filtrada por una metáfora. Y la metáfora es muy sencilla. Es la metáfora del árbol o del iceberg. Cuando observamos un iceberg o observamos un árbol, lo tendemos a identificar con lo que vemos, que es lo que todos ven. Pero hay una parte sumergida en el caso del iceberg o enterrada en el caso del árbol, que es la más vital, que es la más... es la que soporta y es la que nutre a todo el ser. Y es la parte de la que nuestra educación se está olvidando un poco. Entonces, con estas dos premisas, pues observamos la educación y obtenemos resultados. Resultados de tipo indagatorio y abierto. Yo no tengo la razón necesariamente sobre lo que voy a comentar. Y sí que me atrevería a decir algo que a lo mejor pues no es muy usual en el ámbito científico, y es que estas observaciones, y estamos ya en la segunda parte, que es la parte más amplia, podrían tener el carácter de verdades absolutas. En nuestra cultura occidental y en la universidad, y yo soy de la universidad, siempre se ha dicho que la verdad absoluta no existe. Desde la mirada radical e inclusiva, la conclusión es diferente. Hay verdades educativas absolutas y objetivas. Y además, su relación con la educación es la siguiente. El fracaso de la educación real, que tiene más que ver con el resultado social que con informes de evaluación externa tipo PISA, se debe en gran medida a la falta de reconocimiento y atención prioritaria a verdades pedagógicas absolutas y radicales, es decir, referidas a la raíz del árbol de la educación. Entonces, vamos a intentar arriesgarnos y empezar a comentar a presentar y comentar algunas de ellas. Yo, para hablar de enfoque radical e inclusivo, necesito entre 2 y 3 horas. Como tenemos mucho menos tiempo, pues tiene que ser mucho más condensado y más preciso. La primera observación que me gustaría aportar es que la educación plena, no la educación solo, hoy es imposible por una razón fundamental, y es que se ignora su significado. De hecho, educación plena es un constructo que hemos definido hace muy poco, y tiene que ver con quien en la historia de la educación, incluso de la humanidad, han sido más y más profundamente educados y educadas. Es decir, hay personas que en educación están muy por delante de nuestros mejores sabios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al primer Buda, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los maestros del Tao. Lo normal es que de estas cuestiones no sepamos nada, porque por el istmo de Occidente pues se nos ha negado su conocimiento y su indagación. Uno de los problemas que nuestra educación tiene, que tampoco es habitual escuchar, es que somos herederos de Sócrates en cuanto a didáctica y educación se refiere.
Pero Sócrates, comparado con estos maestros que he comentado hace un momento, es muy limitado, porque es muy superficial, digo en comparación con. Por lo tanto, esta es la primera verdad absoluta, y es que la educación plena es imposible porque se desconoce su significado. Y vamos a dar un significado de educación plena. Hoy la educación se cifra y se baraja en términos de competencias, eso lo sabemos todos. Entonces, la educación se centra en competencias. Mi opinión es que basar la educación en competencias es una contradictio in terminis. ¿Educación basada en competencias? Por supuesto que sí, pero no solo. Nuestro trabajo intenta transcurrir y avanzar desde una educación basada en competencias y en aprendizaje a una educación basada en la conciencia. Es decir, a las dos cosas. Sí a las competencias y, por supuesto, sí a la conciencia. Y esta atención a la conciencia es la que pudiera estar relacionada con esas raíces menos atendidas de nuestra educación. Otra observación pudiera ser la siguiente, me parece muy importante. La educación, imaginemos que la educación plena comienza en uno mismo. Por lo tanto, la educación no está centrada en el alumno, ni el alumno es el centro de la educación. Eso es un error garrafal. Y también puede ser una consecuencia de la educación como quehacer insuficiente o erróneo. El alumno es un centro de la educación. Quizá el que más se va a modificar, pero no es el centro de la educación. En la educación hay muchos centros. Y el centro primero es la formación profunda de quien educa. Y en este contexto en el que estamos, pues sería yo, serían ustedes, sería Ángel, sería Jessica, etc. Otra verdad absoluta importantísima de expresar a juicio del enfoque que desarrollamos es que la causa del problema general está en el Homo sapiens sapiens, precisamente porque sabe que sabe. Y lo que no parece claro, porque tampoco lo promueve la educación, es que debería primero saber que ignora. Por lo tanto, intentar evolucionar de un Homo sapiens sapiens a un Homo sapiens ignorans. Esto no es nada raro, porque Newton ya escribía en su ejemplar de Los Principios de Matemática que conocemos una gota y desconocemos un océano. Nuestra educación se basa en el saber y en el creer que se sabe, pero no se basa en la conciencia de ignorancia. Y eso es algo fundamental, que no estamos, me parece, haciendo del todo conscientemente. Otra posible verdad absoluta, quizá como consecuencia de esta educación, es que en general, vivimos mal. ¿Y por qué vivimos mal? Porque vivimos en el exterior de nosotros mismos. El centro de gravedad está muy alto y eso nos hace ser vehículos inestables. La educación se centra en lo existencial, en la periferia de nosotros y no en lo esencial o en lo profundo, es decir, no en la raíz, no en las raíces, no en temáticas de tipo radical, que luego veremos en la tercera parte como alternativa. Otra verdad absoluta, es un corolario, es que ningún sistema educativo puede educar plenamente. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos son subsistemas sociales incluidos en suprasistemas sociales, todos egocéntricos, son todos egocéntricos. El egocentrismo es la característica más destacada de la inmadurez. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que son sistemas inmaduros. Si el sistema educativo es un sistema egocéntrico,
mientras que educa, adoctrinará. Y esto está ocurriendo en todos los sistemas educativos que hay. Es una práctica habitual. Es una práctica habitual ofrecer educación mezclada con adoctrinamiento de todas las clases. Y eso no es compatible con la educación. De la misma manera a que, como en medicina, hace décadas se descubrió que la falta de asepsia no era compatible con la cirugía. Por lo tanto, había que limpiarse bien antes de operar. En educación no hacemos eso, hacemos más bien lo contrario, dando lugar a lo que en otro lugar hemos denominado currículo descarado. Otra verdad absoluta pudiera ser que los contextos supranacionales, nacionales, locales, culturales, no definen el contexto de la enseñanza y de la educación. O sea, lo normal es que en un instituto de una población, pues se desmenuce y se tenga muy en cuenta esa población. O sea, se está teniendo en cuenta elementos de tipo geográfico, geografía humana, geografía física, pero no se están teniendo en cuenta elementos que son comunes a todos los contextos y que sí que formarían parte de la realidad contextual, sobre todo educativa, pues de todos los contextos, en la medida en que estos elementos o estos factores son perennes y son universales. Alguno de ellos pudiera ser, por ejemplo, el hecho de que vivimos en la sociedad del egocentrismo, como hemos dicho antes, lo cual define una ausencia de sentido común, compartido, universal, o de que formamos parte de una sociedad inmadura en la que grandes poblaciones de adultos responden a patrones de tipo adolescente. Alguna otra verdad absoluta es que la educación que ofrecemos en nuestros centros docentes se basa prácticamente toda en educación demandada. La educación demandada tiene dos dimensiones, una dimensión disciplinar y una dimensión transversal. En la transversal están incluidas las competencias y también están incluidos pues, temas transversales de toda la vida. Si, por ejemplo, estando en situación hospitalaria, la atención de los facultativos y facultativas pudiera desarrollarse en función de la demanda del paciente. Eso no ocurre jamás. Ni incluso de la opinión de unos padres en un centro. Las personas no profesionales pueden opinar lo que quieran, pero no intervenir técnicamente. Otra posible verdad absoluta puede ser que la educación se basa en la atención a la diversidad. Y esto, desde la perspectiva radical e inclusiva, es otra insuficiencia o incluso otro disparate. ¿Por qué? Porque la diversidad es una faceta del ser humano. Es decir, el ser humano, con relación a cualquier otro ser humano, es diverso. Por lo tanto, esa diversidad tiene una profunda referencia comparativa. Pero no es la única faceta del ser humano. Un ser humano, respecto a cualquier otro, tiene una dimensión también idéntica, profunda. Y esa dimensión idéntica y profunda, que no solamente está relacionada con derechos sociales, pudiera estar por lo menos al mismo nivel que la dimensión diversa. Si un ser humano respecto a otro es diverso y es idéntico, será semejante.
Y esa es una tercera derivación dialéctica de las otras dos. Pero lo que sobre todo un ser humano es con relación a otro es un ser único. Y esa unicidad, que es la característica más compleja, es la que debería formar parte de la referencia educativa, a mi juicio. Otra posible verdad absoluta tiene que ver con la idea de cambio educativo. El cambio educativo se orienta desde una noción parcial, periférica, insuficiente, relacionada con la práctica, relacionada con la metodología didáctica, relacionada con las TIC, etcétera, etcétera. Pero se percibe mucho menos una idea de cambio del cambio educativo, que se oriente precisamente a lo esencial, a lo profundo. Y lo profundo es allí en donde apoyamos el compás para trazar la curvatura de la práctica, que es lo que queremos todos, ¿no? La práctica. Pero centrar la atención en la práctica equivale a que ese compás no esté apoyado y nos pueda salir un churro. Si el compás está bien apoyado, el trazo de la curvatura de la práctica nos sale perfecto, automático, sin ningún problema. Pues bien, el cambio profundo de tipo formativo tendría que hacer referencia, a juicio nuestro, a variables apenas mencionadas, apenas citadas y apenas consideradas como el ego, el egocentrismo me refiero, y la conciencia. El ego o egocentrismo como fuente no solamente de inmadurez del ser humano, desde luego también de la inmadurez de quien les habla, sino fuente de mala práctica, por ejemplo, del docente. Tenemos investigaciones sistemáticas de hace ya bastantes años en donde se demuestra que los errores habituales que los docentes dicen cometer pueden asimilarse, los acaban asimilando los profes después de una reflexión detenida a su propio ego. Es decir, es la fuente de errores. El ego también puede afectar a mala práctica educativa, por ejemplo, de equipos, puede afectar a nivel de departamentos, puede afectar a nivel de institución, puede afectar a nivel de administración educativa y puede afectar, y lo hace de hecho, a nivel general, global, a nivel mundial. Y se traduce en conocimientos sesgados y en carencias, algunas de las cuales estamos abordando un poco aquí. Quizá otra verdad absoluta e importante tiene que ver con la creatividad. La creatividad se asocia de Guilford, de Torrance, es la creatividad de la ingeniería, pero hay una creatividad que es la creatividad asociada al crearse, al construirse, necesariamente desde el ego a la conciencia, que no se está manejando, no se está incluyendo como normalidad. Y también estamos reclamando un cambio potente, profundo, en la idea de ciencia. La ciencia desde su orientación actualmente dominante desarrolla un trabajo que en diferentes objetos, en diferentes campos, es invariablemente superficial. Pudiera avanzarse, evolucionarse en ciencia desde la formación del científico, desde la formación profunda del científico. Es decir, con una formación muy profunda del científico y de la científica, probablemente otra ciencia tendría lugar. Además de las comentadas, habría muchas más observaciones con carácter de verdad absoluta. La síntesis
es que estamos atendiendo una de las alas, somos como aves, eh, y la educación es también como un ave, y se está atendiendo una de las alas. Y otra es el ala de lo existencial. El ala de lo esencial no se está atendiendo porque apenas se está viendo. Y el resultado final es que ese ave, con ese desequilibrio existencial esencial, no puede volar. El resultado de todo lo comentado es la superficialidad o la creencia de que lo profundo es lo superficial, que también ocurre, es el condicionamiento como normalidad. Estamos condicionados, como decía Krishnamurti, y hasta que no nos descondicionemos con todos los contenidos que se quieran, nuestra razón no podrá estar liberada, estará al fondo de la cueva de Platón, estaremos creyendo que las imágenes de la pared son la realidad. El resultado fundamental del egocentrismo como normalidad, lo inexplicable de que esta variable no se trate, no se aborde como prioridad básica en nuestros centros educativos, desde nuestra formación, porque es algo como muy tangencial, fue el tema más importante de la educación del Buda, del primero, y de los demás también, pero en Occidente, eh, cuando se refracta con diferentes contenidos, sí se le atiende, ¿no? El sexismo, el racismo, el clasismo y otros ismos. Pero la raíz común es el egocentrismo. Podría abordarse de una manera mucho más radical y mucho más profunda si se fuera consciente de ello. Resultado de todo lo anterior es una sociedad, yo diría, y además con toda tranquilidad, neurotizada. Traigo a colación una frase de Krishnamurti. Decía, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. No es una enfermedad psicológica ni psiquiátrica, es una enfermedad educativa. También tiene que ver con una predominante necedad o estulticia, a la que todos sabemos que hizo alusión Einstein, pero fue mucho más detalladamente abordada y maravillosamente abordada por Séneca o por Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. También ocurre que en cuanto a conciencia se refiere, el estado normal, el que compartimos, es de inconsciencia o es el de sueño o es el de quizá ficción. Ya hemos comentado la inmadurez generalizada, que debería ser una prioridad en educación, porque solo la educación puede contrarrestarla. Por desgracia, la dimensión educativa o formativa de los medios pues no están por la labor en general y puede parecer una tontería, pero las consecuencias son gravísimas y muy variadas. Otra consecuencia o efecto de estas verdades es la dualidad. Ya habló Dewey y advirtió de esto. Al ser humano le gusta pensar dualmente y la dualidad tiene mucho que ver con la miopía, es decir, ver bien, pero solo de cerca. Tiene mucho que ver con la razón parcial. Deberían de ser todos estos objetos de educación prioritaria, eso es lo que pensamos. Tiene mucho que ver también con la rigidez, tiene mucho que ver con el fanatismo, tiene mucho que ver con la fragmentación, eh, con el sinsentido social. Estamos aquí 2 días y es una pena el compartir tan poco sentido común. Y luego además tiene también todo esto que ver con que vivimos en el paradigma del Titanic, en el que lo único que importa
es ir rápido y más rápido y quedar como el más rápido, viendo poco, porque ni siquiera tenían prismáticos, hasta que la falta de visión, la falta de de teoría, de contemplación, de visión, pues les costó la vida a todos. La tercera, bueno, a todos no, a muchos. La tercera parte tiene que ver con la alternativa formativa y curricular. Entonces, rápidamente, nosotros trabajamos de manera concreta en alternativa, después de un posible diagnóstico más o menos compartido. Y observando, por ejemplo, el currículo, la educación formal, nos damos cuenta de lo siguiente. Lo primero, que la educación está articulada, como ya hemos dicho, sobre educación demandada. Y la educación demandada tiene dos dimensiones, disciplinar y transversal. Incluso los temas transversales de toda la vida, medio ambiente, salud, sexual, vial, etcétera, son encargos sociales, es decir, son demandas sociales, ¿no? A la sociedad le parece muy bien y muy necesario que se aborde el tema de género, etcétera, muy bien. Pero hay temáticas esenciales, fundamentales, que no se demandan. Y esas temáticas son las que compondrían el eje radical de la educación. De tal manera que la propuesta que hacemos es un currículo o una estructura formativa tridimensional. Por un lado disciplinar, por otro lado transversal, incluye las competencias, y por otro lado de tipo radical. La radical es de dos clases, o podría incluir temas de dos clases. Unos positivos. ¿Por qué? Porque su incorporación es positiva y es favorable para la educación. Y otros negativos, porque su ausencia es lo que favorece la educación. ¿Algún ejemplo de temática positiva con la que la educación gana? Pues, por ejemplo, la conciencia de muerte y de finitud, la educación prenatal, desde la pedagogía prenatal, desde la concepción. Nos detenemos un poquito en estas dos. En estas dos hemos trabajado hace muchos años, digamos, para bajar a la práctica todo esto que estamos comentando. Si les interesan estos temas, hay una página web que se llama pedagogiadelamuerte.com y hay otra página web que se llama pedagogiaprenatal.com. Si les interesa, hay 2 MOOC, cursos masivos gratuitos, en mi universidad sobre los dos temas, dentro del epígrafe de pedagogías radicales. Y, desde luego, que si se incorporasen, la educación basada en la conciencia y una educación mucho más eficaz, pues podría tener lugar. O sea, el que los primeros alumnos del sistema educativo pudieran ser los papás embarazados, junto con hermanitos, tendría la gran ventaja de favorecer la relación familia-escuela de tipo pedagógico desde el principio. Hoy día esa relación es mucho más tardía y mucho menos fértil. Y con relación al tema de la muerte, pues posiblemente una educación para la vida sin una educación para una vida más consciente que incluya la muerte, pues no tiene sentido, que es un poco lo que estamos haciendo. ¿Algún tema más cuya presencia se gana en educación? Pues el amor, por ejemplo. El amor, yo estoy dirigiendo tesis sobre el amor ahora mismo. ¿Y cómo es posible que el amor no esté en el currículo? Pues no está. ¿Y cómo es posible que la humanidad no esté en el currículo, que es otro tema radical? Pues no está. Está Europa, está España, está Cataluña, está Italia, está Ecuador, pero no está la humanidad. ¿Cómo es posible que no esté la humanidad? Cuando debería de ser el referente principal. Y de hecho, es al que se han dirigido y que han tenido en cuenta las grandes pedagogías de la historia. Puede significar que ahora estamos con pequeñas pedagogías. Otro tema radical
fundamental con cuya presencia se gana, pues es el gran reto, el gran tema del autoconocimiento esencial. No el autoconocimiento como lo describe la psicología o la pedagogía, no, sino el autoconocimiento desde la perspectiva, insisto, de la educación de Siddhartha Gautama, el primer Buda. No tiene nada que ver con la personalidad, con las emociones, con el cómo soy yo o con el autoconocimiento existencial. Nada que ver. ¿Algún otro tema positivo con cuya presencia se gana? Pues, por ejemplo, no sé, la universalidad o la unidad del ser humano. ¿Cómo es posible que la unidad del ser humano no esté entre los fines de la educación? O el despertar, el mayor despertar de la conciencia no esté entre los fines de la educación. Pues no está, no está. Están otras cosas a las que se las llama educación. Y algún ejemplo de tema negativo con cuya ausencia se gana, pues algunos lo hemos comentado ya. Todos los derivados de egocentrismo o de inmadurez. Por ejemplo, la estupidez humana sería fundamental expresarla y trabajarla. La estupidez humana entendida, como por ejemplo hace García Ramos, como la tendencia a moverse o a dejarse llevar en función de los vientos que soplan hacia un lado o hacia otro lado. Eso la lectura de Séneca también, las cartas a Lucilio. Entonces, el dejarse llevar, el borreguismo, tiene bodas de la educación. Otro constructo fundamental de trabajar, hay que ser valientes y hay que hacerlo, si es que de verdad nos importan nuestros hijos, es el adoctrinamiento. El adoctrinamiento debe estar fuera de la educación, absolutamente fuera. El gran antecedente es Condorcet, que decía, libertad para educar, sí, pero si ustedes quieren sesgar la educación políticamente, religiosamente o militarmente, no. Por eso Condorcet propone la creación de una administración educativa independiente. A eso no hemos llegado nosotros. Estamos todavía anhelando algún pacto de Estado que no va a tener lugar precisamente por los egos. En todo caso, el futuro de la educación pasaría o debería pasar primero por la comprensión profunda de lo que es educación, que tiene que ver con la apertura y no con el cierre ni con el condicionamiento. Y segundo, con el verdadero amor a los hijos y a los alumnos. Si de verdad amamos y queremos a los hijos y a los alumnos, si de verdad los respetamos, deberíamos renunciar a adoctrinar. Y eso se está haciendo en todos los sistemas educativos, en todos. Entonces, eso es un poco el reto que vemos y que podríamos intentar primero pasar a la conciencia, después empezar a redactar y llevar a la práctica de manera concreta, porque no es difícil. El comienzo del camino es uno mismo, ni siquiera es el alumno, o sea, no hay que pensar en el alumno, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y en ese sentido ser egocéntricos. Egocéntricos en sentido positivo quiere decir que cuando vamos en un avión y hay una pérdida de oxígeno y las mascarillas caen, precisamente porque nos importa el de al lado, que puede ser un nene que no se puede valer, ese egocentrismo positivo me refiero. Si no hacemos esto y nos ocupamos del alumno, y por eso dije antes que el alumno como centro de educación es un error, lo que puede ocurrir es que nos desmayemos y también el de al lado se desmaye y no solucionemos nada, más bien lo agravemos todo. Es un poco lo que está ocurriendo. Junto con estos elementos cuya pérdida se gana,
quizá para una educación futura, si es que lo queremos ver así, porque podemos no querer verlo así, pues también estaría el tema de la inmadurez, con cuya pérdida se ganaría. Podríamos intentar también incluir la meditación. En este caso es un tema del primer tipo, presencia con la que se gana. La meditación es una disciplina que cambia muchísimo, cambia realmente a las personas, incluso orgánicamente. No es igual un docente meditador o una docente meditadora que una docente no meditadora. No es igual un investigador meditador que un investigador o investigadora no meditadora. Hay una enorme diferencia que a los 6 o 8 meses de práctica sistemática se empiezan a notar, y los empiezan a notar personas del entorno. En fin, todo esto y muchísimos más elementos formarían parte de esa educación no demandada. Quizá se pudiera calificar como basada en la conciencia, porque de hecho están apoyadas en un progresivo darse cuenta de. Así definía conciencia Antonio Damasio. Le preguntaron qué es la conciencia y dijo simplemente es awareness, realize, darse cuenta de la realidad, ¿no? Se deduce de esto que por incidencia del ego, de la otra gran variable, hay personas que se dan poquita cuenta de la realidad, son los del fondo de la caverna. Hay personas que se dan más cuenta de la realidad y a lo mejor pudiéramos colegir que la educación con mayúscula, más allá de las competencias, consiste simplemente en esto, ¿no? En crecer desde la mía la primera, normal mediocridad, en el sentido de José Ingenieros, hacia una creciente conciencia con la condición de ir controlando y deshaciéndonos de ego o de inmadurez por el camino. Bueno, pues esta es un poco la contribución introductoria que quería traer a este evento. Si quieren que estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín, ¿no? Nos has planteado una serie de ideas, de conceptos enormemente, ¿no?, radicales, ¿no?, como tú nos venías comentando. Mira, Nayara nos pregunta, considerando lo que tú vienes desarrollando o las temáticas que abordas en tus distintas investigaciones, ¿se podía trabajar estos temas desde la educación en valores? Yo pienso que sí, pienso que la educación en valores es una arbitrariedad hacia la que no estoy a favor, pero por una razón. Conozco sistemas sociales y sistemas educativos terribles que desde luego no se distinguen por los valores que preconizan y sin embargo hablan de ellos y los promueven con toda tranquilidad. Es decir, estafan sin ningún tipo de pudor. Por lo tanto, hace años me planteé esta situación. No voy a decir países y sistemas educativos porque no quiero tampoco ofender, pero los mismos valores deseables, positivos, con los que todo el mundo está de acuerdo, pueden aparecer en un entorno en donde sí se pretenden y en otro entorno en donde se hace lo contrario. Me refiero a eso. Entonces, por eso a mí me gusta más hablar de virtudes como cualidades positivas desarrollables. Es algo más concreto, es algo más fácilmente emprendible y evaluable. Eso por un lado. Y por otro lado, una educación centrada en la conciencia y en la pérdida y control del ego
trasciende la ética. O sea, con la conciencia la ética es innecesaria, porque ha dado muchos más pasos hacia adelante. La conciencia, entendida como capacidad de visión articulada sobre complejidad, capacita a la persona para pensar bien y para actuar conforme a lo decente, que es como los griegos clásicos llamaban a la ética. Entonces, para mí, si podemos aspirar a algo mucho más profundo, ¿por qué conformarnos con algo intermedio? Esa es la reflexión. Vale, muy bien, Agustín. También alguien nos comenta cómo entonces podemos aplicar este enfoque que tú desarrollas en la educación de jóvenes y de adultos. Sí, es una buena pregunta. La mejor forma de aplicar este enfoque en la educación de jóvenes y adultos es olvidarse de momento de los jóvenes y los adultos y centrarse al 100% en uno mismo. Es decir, tendemos a cometer lo que del 2002 llamaba el error número 1 de la didáctica, y es, puesto que el alumno es el centro, en este caso los alumnos o los adultos o los jóvenes, vamos a pensar y en ocuparnos de ellos. Entonces, lo que suele ocurrir es que se hace bypass con uno mismo y te ocupas de ellos. Al hacer bypass contigo mismo, te has rodeado. Al rodearte, estamos garantizando en que casi seguro todo lo que se haga pueda ser incoherente o esté mal o sea insuficiente. Entonces, el camino más corto es el que se dirige hacia el centro. Y el centro, ese es el enfoque radical, la raíz primera, la raíz principal somos nosotros. Entonces, si nos ocupamos de nosotros, nos desempeoramos y mejoramos en profundidad desde la perspectiva de nuestra propia formación o desde el punto de contacto del punzón del compás con el papel, entonces casi seguro, habiendo pasado el tiempo necesario, que todo lo que se haga será diferente y habrá cambiado. Pero el orden es ese, de dentro a fuera. Algunas cosas se pueden hacer de fuera a fuera, pero lo principal no es eso. Gracias, Agustín. Bueno, te escuchaba y dime si me equivoco, que en general miráis mucho a ideas orientales, en sentido de atención plena, conciencia, considerar la muerte, ¿no? También en los proyectos educativos. Podemos decir que la mirada de esta pedagogía radical e inclusiva toma elementos de la cultura oriental, no así de la occidental, que tendemos a apartar, ¿no?, de la mirada estas temáticas. Yo creo que lo que intenta este enfoque o esta mirada es una mirada completa, radical y también inclusiva. Por lo tanto, dice sí a todo. Dice sí a Sócrates, dice sí a Occidente, dice sí al perfil de docente práctico reflexivo, dice sí a los paradigmas habermasianos, dice sí a todo. Pero también dice sí precisamente a lo que nos falta. Y lo que nos falta se basa en una educación cuya gran diferencia está en lo siguiente. Nuestra educación, la educación habitual, está basada en el aprendizaje y en el conocimiento. Y la educación clásica sublime de Oriente, me refiero precisamente a la de los maestros del Tao, Lao Tse, Chuan Tse, Liet Tse, y a las de Siddhartha Gautama, el primer Buda, también Bodhidharma y otros Budas, se basa no tanto en el aprendizaje y el conocimiento, cuando en lo contrario, en el no saber. Por eso, en el 2018, escribí un librito que se llamaba, o que se llama, está por internet, Fundamentos para una pedagogía del saber y del no saber. Entonces, la epistemología de fondo sería la síntesis de las dos.
porque lo que uno nos aporta para una cosa, la otra nos lo aporta para lo que le falta. Entonces, ¿qué es lo inteligente? Pues completarse. Si utilizamos etiquetas como Oriente o Occidente, yo creo que ya nos estamos distanciando. ¿Por qué no hablamos simplemente de conocimiento y conciencia? Hablamos de una educación basada en el aprendizaje y la enseñanza a una educación basada en la conciencia que no por ello deje de lado el aprendizaje y la enseñanza. Es decir, la enseñanza siempre, también con la conciencia, que no deje de lado el aprendizaje y el conocimiento. Es decir, a una propuesta compleja que atienda un poco, pues como la metáfora que dijimos antes, en las dos alas del ave, ¿no? Para que nuestra educación pueda ser incluso catalogarse dentro de lo que es educación plena. Cuando entramos en un hospital, nuestra aspiración no es salir del hospital medio curados, ni tampoco es la aspiración de los facultativos medio curarnos. La aspiración es curarnos. ¿Por qué? En cambio, los seres humanos están todos medio educados, o más bien por debajo de medio educados. Eso significa que nuestros referentes, nuestros ideales, nuestros exponentes máximos, que son los doctores y los catedráticos y los tal, pues no representan la educación plena. Representan un modelo educativo que es el de la sabiduría, pero la sabiduría es compatible con la necedad y con la estupidez, como ya, por ejemplo, pudimos comprobar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con Alemania, etcétera, ¿no? Gracias, Agustín. Mira, también alguien nos comenta si la educación que tú vienes, ¿no? Nos vienes describiendo podría ser entonces una extensión de uno mismo en el sentido de esta búsqueda del conocimiento o esta búsqueda de conocernos a nosotros mismos. Sí, sí. Hay una frase muy bonita de Osho que dice, la rosa primero se ocupa de sí misma. Si la rosa no se ocupara de sí misma, ni color, ni porte, ni olor, ni polinización, ni nada. O sea, si fuera tan generosa que se ocupara de, pues simplemente moriría. Es fundamental ocuparse primero de nosotros mismos y ese precisamente es el giro radical. Y además hacerlo profundamente, no superficialmente. Ahí está la enseñanza de Sócrates. Sócrates es una gran aportación, ¿no? A través del primer método de enseñanza de Occidente, el diálogo, que incluye la mayéutica, pero que se refiere al nivel de saber. En cambio, de lo que estamos hablando es de acceder al nivel de no saber. De manera que la escala educativa transcurriría a través de una serie como de fases o de estadios, ¿no? La primera fase es condicionamiento, en la que todos estamos. La segunda fase, a la que solo unos pocos le identifican con educación, es descondicionamiento. Equivale a salir de la caverna. Habría una tercera fase, que es recondicionamiento. Pues cuando quieras entras, porque eres libre y has sido capaz de salir, cuando quieras entras. Hay otras fases como autoconocimiento y otras fases mucho más avanzadas que se podrían calificar como vacío. De todo esto normalmente no tenemos ni idea, porque tiene que ver en todo caso con aspectos de cultivo muy profundo. Entonces, a esta profundidad sí llegaron estos maestros. Yo pienso algo muy ingenuo, que es lo siguiente. Cuando los niños pequeños juegan al fútbol, ¿a quién tienen como referente? Pues a Messi, Ronaldo, etcétera, ¿no? A los mejores, ¿no? A los pocos millonarios y mejores jugadores, ¿no? ¿Por qué nosotros no tenemos como referencia en nuestros centros educativos, aunque sea mediata, aunque sea lejana, pero tenerla ahí, a las personas más profundamente educadas que en la historia han habido? En otro hemisferio cultural los llaman budas, que significa despierto. ¿Por qué no profundizamos desde la didáctica y desde la pedagogía en lo que significa esto? Es
Esa es la propuesta que hacemos. Realmente novedosa no es. Lo paradójico es quizá que llegue tan tarde, ¿no? No lo sé. No sé si es demasiado tarde, no sé si es incluso demasiado pronto. Buena pregunta. Mira, también nos preguntan, bueno, tenemos dos preguntas, Agustín. Una Ajá. dice, ¿cómo profundizar lo que tú vienes diciendo, pero en una sociedad, ¿no? En donde permanentemente se está excluyendo? ¿Cómo profundizar en la inclusividad si estamos en un contexto donde más bien se excluye? Bueno, la exclusión es uno de los infinitos problemas de esta sociedad, pero son esos problemas, como la exclusión o la injusticia, por ejemplo, son efectos, son efectos. Entonces, de lo que estamos hablando, aunque parezca paradójico o contradictorio, es, por ejemplo, de practicar meditación. ¿Por qué? Porque lo observado depende del observador. O sea, si nos ocupáramos eminentemente de nuestra propia formación, todo sería diferente. Incluso conceptuándonos todos nosotros como sistemas educativos. Somos un conjunto de partes con un fin común. Si nuestro anhelo fuera educativo, podríamos cualificarnos como sistemas educativos. A nivel personal, educarnos entendiendo desde el enfoque radical inclusivo como proceso evolutivo del ego a la conciencia. Vale. Pero es que a lo mejor otro sistema, en este caso social, si fuera educativo, tendría como prioridad educarse. Insisto, el perder ego, ganar conciencia. Un sistema educativo eminentemente egocéntrico, lo mismo. Un instituto, lo mismo. Un centro infantil y primaria, lo mismo. Una escuela infantil de primer ciclo, igual. Una familia, y por qué no, lo mismo. O sea, ojalá llegue algún día en que el concepto proceso educativo consciente de su educación y que después se practicaba, o Sócrates practicaba con el diálogo. Entonces, eso es un poco el giro que intentamos dar. A lo mejor lo que se observa depende de los ojos que miran, ¿no? A lo mejor. Agustín, otro comentario. ¿Cómo plantear la educación y el trabajo desde desde una proyección política de la comunidad? ¿No? Lo que te venía diciendo, como esta proyección de uno mismo. ¿Se puede decir que esta proyección, más que educación en valores, podríamos llamarla educación en la virtud, ¿no? Un poco en el sentido también filosófico? ¿Te refieres a eso, ¿no? Como el desarrollo de un hombre virtuoso? Eh, ¿O no exactamente? hay un concepto en la Grecia clásica muy interesante, que es el concepto de aletheia, ¿no? Aletheia, que significa verdad. Se refiere a los hechos y a la realidad tal como son. Por ejemplo, para Fromm, la verdad es como un polo atractor, como un faro accesible por la educación. Desde luego, su integración requiere un esfuerzo crítico y, y muy activo. A partir de aquí, la pregunta es, ¿buscamos la verdad? ¿Buscamos esa virtud o ese ser buenas personas? ¿Realmente lo buscamos o nos estamos conformando con los patrones y los programas mentales compartidos que ofrecen determinados sismos? Esa es un poco la cuestión. Entonces, a mí me parece que lo primero que habría que hacer en educación, lo primero es tomar conciencia ¿de qué? De que estamos al fondo mirando a la pared, o sea, doy por hecho de que se conoce la alegoría de la caverna de Platón,
estamos al fondo de multitud de cavernas, pero de multitud de cavernas. Y que la primera tarea del educador, la primera tarea del pedagogo, la primera tarea del docente tendría que ver no solo con enseñanzas disciplinares y transversales, sino con la toma de conciencia de que se está al fondo de la caverna creyendo que las sombras del fondo son la realidad. Y ayudar al alumno a deshacerse de esas ataduras y de ser capaz de salir. Esa es la principal tarea que considero en cualquier educador. Da exactamente igual el nivel educativo al que nos estemos refiriendo. Normalmente se habla de educación superior. Educación superior o universitaria no es la educación superior. Eso solamente, ni siquiera es la posterior, porque es la gerontológica la posterior. La educación superior ni siquiera es educación. Hay educación superior cuando en un aula hay una persona muy consciente y sin un ego significativo. Esa persona, en todo caso, será la más adecuada para ayudar a los alumnos a esa tarea a la que me acabo de referir, ¿no? Y pienso que al salir de la caverna conectas automáticamente, espontáneamente, con retos de tipo radical, sin los cuales, desde mi perspectiva, no se puede hablar de educación superior o educación plena. No, podemos hablar de educación de cuarta división o de pseudoeducación, que es más o menos lo que estamos desarrollando hoy en los centros educativos. Y mira, creo que nos queda una última pregunta que dice lo siguiente. ¿Podría poner algún ejemplo de cómo trabajar esta perspectiva desde la pedagogía de la muerte? Pues sí. Cómo trabajar, por ejemplo, en dos planos, en el plano investigativo y en el plano formativo. ¿Vale? El plano investigativo, pues de manera concreta, hemos terminado hace un año un proyecto de investigación I+D+I sobre este tema. Y es provisional, pero parece que podemos contar con otro proyecto de I+D+I sobre este tema. Entonces, a nivel de investigación, pues ahí está, de forma concreta, traducida en algunos artículos, en algunas propuestas dirigidas a la comunidad científica y profesional. Dentro incluso de este proyecto de investigación y fuera, pues hemos hecho muchísima formación en muchísimos centros sobre esta temática. Y básicamente con dos enfoques. Un enfoque curricular desde la educatividad de la muerte cuando cruza con disciplinas, cuando cruza con historia, cuando cruza con literatura, cuando cruza con arte, cuando cruza con filosofía, cuando cruza con biología. Y después, desde la tutoría, formando a los tutores y tutoras para que sepan cuándo y cómo acompañar a un alumno o grupo de alumnos que han tenido una pérdida. Fenómeno que se repite con cierta frecuencia. Un docente más o menos con 5 años de experiencia ha tenido un par de casos significativos en su clase y sigue sin haber formación para esto, ¿no? Entonces, desde la pedagogía de la muerte, que es diferente a la psicología, ¿no? Es mucho más amplia porque implica la planificación del centro, implica programas, implica orientación y tutoría, etcétera, etcétera. Pues desde luego la educación se completa un poquito, ¿no? Y responde a necesidades. Los adolescentes, por ejemplo, a los adolescentes les interesa el tema de la muerte, sobre todo cuando les afecta a su vida cercana, ¿no? Les interesa en caso de suicidios, el tema de los suicidios, les interesa asociado al tema de género y les interesa, pues por ejemplo, asociado al tema de bullying, etcétera, etcétera. Y luego, a nivel de niños muy pequeñitos, no tenemos que olvidar que a los 2 años y medio la muerte ya se preconceptúa, de manera que
los dinosaurios que se murieron todos, ya se preconceptúa. Y cuando se encuentra una hormiguita muerta y se la pone en la mano, el niño chiquitín, pues dice, está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque está quieta. Bueno, pues está elaborándolo. Lo que significa que además va a integrar la muerte en sus juegos y en sus ritos, etcétera, y todo apunta entonces que el problema no lo tiene el niño, el problema lo tiene el adulto. O sea, de nuevo, la educación del adulto es la prioritaria. Es el adulto el que tiene el conflicto. Si se siguiera desde atrás a los críos con una adecuada didáctica de la muerte, su conciencia y su formación para una vida más consciente, incluyendo la muerte, sería mucho más completa. Aquí estamos un poco contraponiendo y diciendo, bueno, pues se puede acceder a un cultivo y una educación de la conciencia más directa. El camino más directo es la meditación, sin duda. Meditación que no debe confundirse con mindfulness. Mindfulness es lo contrario de la meditación. La meditación en profundidad, seria, se realiza sin contenido, sin objetivo, y cuando se lleva mucho tiempo practicando, sin sujeto que medita. Cuando consigues esto durante mucho tiempo, tu vida entera cambia, porque tu formación o tu educación profunda cambia. Entonces cambia radicalmente la educación con los jóvenes y los adultos. Pero insisto, primero uno y luego el exterior, luego lo demás. Gracias, Agustín. Te iba a comentar una cosa, ¿no? Antes de terminar. En alguna investigación o algún proyecto que has trabajado, ¿conoces experiencias de docentes que hayan, ¿no? Realizado meditación y poder comparar con aquellos que no incorporen la meditación en sus procesos ¿no? de enseñanza? Que sean, es decir, un docente más consciente de aquello que enseña. Sí, una de las tesis doctorales que dirigí trataba del yoga. La meditación puede hacerse desde muchas vías de conciencia. Una de ellas es el yoga, hay otras muchísimas. El Zen, por ejemplo. Y esta tesis doctoral de Lourdes Fuente, pues fue en su día un acontecimiento. Y publicamos un pequeño artículo en la revista Iberoamericana de Educación. ¿Qué significa todo esto? Pues que hay aportaciones de tipo radical que están contrastadas y que se pueden transferir, quizá vía formación, a los centros educativos. Entonces, una de las cosas, uno de los problemas que desde la pedagogía y la didáctica tenemos es la transferencia resultado de investigación a los centros. O sea, esa parte, ese eslabón está bastante interrumpido. Por un lado, porque hay personas que sin saber bien de lo que hablan prejuzgan la pedagogía y los pedagogos y no sé qué. Y por otra parte, porque falta algún tipo de instrumento, no sé si incluso asociado a nuevas tecnologías, que pueda facilitar esa transferencia. Pero, por ejemplo, en este caso concreto de preguntas, pues ahí lo tenemos. Y no es el único caso, hay otras investigaciones que también lo hacen. Igual que el tema de la muerte, etcétera. O sea, ha habido centros cuyo proyecto educativo se ha enriquecido muchísimo con esta cuestión. Y algunos de estos centros pues ha tenido suicidios y ha tenido golpes fuertes, ¿no? Y muertes de alumnos en moto, contempladas por otros alumnos, en fin. Ante esto, que ocurre en las escuelas y ocurre en los institutos, se puede hacer como si nada hubiera ocurrido, o se puede despacito y tranquilamente pues dar pasos. La única cuestión es que por la naturaleza de estos temas, lo ideal no serían pasos exteriores, sino que serían pasos interiores, porque es la mejor forma de dar pasos exteriores. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por todas las temáticas que nos has, ¿no? guiado y estoy segura que todo lo que nos has dicho no nos queda indiferente y, ¿no? nos ha dado pie para
para pensar, ¿no? O también me gusta el concepto de rumiar, ¿no? Porque rumiar cuando uno va masticando, ¿no? Todo aquello que nos has ¿no? Explicado, ¿no? Así que a nombre de la escuela de verano, la escuela de Stew, y a todos los asistentes, ¿no? Queremos darte las gracias y esperamos, ¿no? Poder contar contigo en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Jessica. No sé si se Vale. queda grabando, ¿no? Vale, pues entonces pero en ¿no? serio, ¿no? Ahora que tú siempre nos mandabas artículos y tal, pero ahora que te he escuchado, Colin, es complejo, ¿no? Todo lo que comentas.